Gente querida, ¿cómo les va? Nueva semana, nuevo episodio de este Generando Sonrisas podcast en español. Ramiro Buterer desde Córdoba, Argentina. Hoy traigo un invitado que lo anduve rastreando. No sabe, ni a Steven Tyler de Aerosmith es más complicado, pero lo tenemos. Y él se ríe del otro lado. Para los que estén en YouTube lo van a ver, para los que estén en Spotify, es químico, maneja un laboratorio, pero viene haciendo un contenido. Ustedes, los que están en los grupos y los que están en la comunidad en Córdoba, saben porque el otro día salió el tema de él y hablamos, pero vamos a dejar que se presente. David García, bienvenido, hermano querido, a estos episodios de Generando Sonrisas. Hola Rama, querido, ¿cómo estás? Perdón, eh, porque bueno, no se dio en su momento, lo fuimos buscando, semana tras semana, te diría que mes tras mes, pero bueno, acá estamos, coordinamos agenda y acá estamos. Incluso Purmamarca, en el norte, me agarrás con una mañana hermosa mirando la montaña, pero fuera de mi hábitat natural. O sea que en ese contexto va a fluir mejor. Ojalá que sea así, porque te digo, David, querido, hay tanto para preguntarte que digo, antes de eso, el preámbulo para el que está del otro lado, para el que viene viajando, para el que se subió al avión, viste, con los auriculares, el que está en la casa con el parlante. ¿Quién venís siendo? Para el que dice, che, para que yo no lo googleé, no entré a ver, ¿quién viene siendo David García hoy? Eh, bueno, yo soy David Adrián García Garcetti, en primera instancia un ser humano común y corriente, un Un mortal. mortal. eh, que ha tenido la suerte de poder estudiar licenciatura en química, poder hacer la especialidad en cromatografía. Trabajé mucho tiempo en farma, haciendo desarrollos eh, para medicamentos oncológicos, medicamentos, drogas de alto impacto para medicamentos contra el cáncer a nivel FDA, a nivel internacional. Con un grupo de gente aprobamos 6 patentes a nivel internacional, lo cual es académicamente bastante grosso. Eh, Tuve varias crisis existenciales, por lo que decidí colgar el guardapolvo, como quien dice, y me fui a hacer un viaje por Latinoamérica, donde me terminé cruzando con dos taitas, dos abuelos de sabiduría, eh, uno en uno en Ecuador, el otro en el norte de Colombia. Con el segundo me quedé estudiando unos meses y bajé de la montaña, como quien dice, con la cabeza en la mano. No la podía creer. La información que tenían esos muchachos. Entonces volví acá a Argentina con un mapa conceptual que todavía no resonaba tanto, digamos. Esto pasó hace 15 años aproximadamente, y tenía un amigo con el que nos volvíamos locos todos los días hablando de cuántica, que es un lenguaje que conozco bastante, porque conozco el lenguaje de ciencia y porque lo he investigado bastante también personalmente, más allá de la facultad, digo, de ciencia en general. Y empezamos a ver que estaba todo bastante entremezclado, que se venía la ruptura de un paradigma grande. Pasé de estos 15 años, pasé unos 10 estudiando la delgada línea entre ciencia y el mundo del espíritu, o el mundo que conocen los pueblos originarios como los taitas, o los orientales como el taoísmo, el hinduismo, la Kabbalah. Y de ese estudio nace el Biosoftware, que es mi libro, que es la excusa con la cual después, el día de hoy, me pongo a hacer videos en realidad, por redes sociales, por parte, promocionar la venta del libro, que me parece un acto muy noble, porque en los tiempos de dopamina e inmediatez que corren, donde todo es dumb scrolling, sentarte a leer un libro me parece quizá el acto más rebelde de todos. Entonces, por ese sentido, me parece algo noble que alguien te presente un libro para que leas. Y por el otro, porque me parece que hay un mensaje que está bueno dar, y la verdad que me encontré cómodo dando ese mensaje, me gustó, vi que a la gente le llega, le gusta, se caga de risa. eh, Se le hace ameno un video de 5 minutos de un chabón hablando de ciencia, que por ahí no es lo más común y corriente de encontrar en un scroll. Así que más o menos ese soy yo. David, querido, ay, nos va a quedar corto. Ya le digo a la gente antes que empecemos, nos va a quedar corto, porque nombraste tres o cuatro que yo no sabía. Lo primero, hablaste de cambio de paradigma, como Sí. la introducción, un cambio de paradigma. Hablas en materia de todos los sistemas, económico, financiero, religioso, educacional, humanidad. ¿Por dónde Yo puedo creo abordar para que empezar?
Yo creo que va, sí, qué sé yo, si me preguntás a mí, en mi opinión personal, a mí me encantaría que sean todos los órdenes, ¿no? Del humano planetario, en la realidad que coexistimos. Creo que a mí o sea, del que más sé Mm, es el que pasa en ciencia entre el fin del materialismo, el fin del realismo ingenuo, eh, toda esta puerta que abrió la cuántica, que se mezcla un poco con la New Age y se hipea un poco a veces, ¿no? Con esto de que, sí, uy, vos creás tu realidad, sí, pero hay que tomarlo con pinza, no es tan lineal. Hay muchas estructuras de poder que van a sufrir un sacudón grande por eso y que no van a querer soltar tan fácil el mango de la sartén, como quien diría. Pero sí, aparentemente yo estoy bastante seguro. Tengo colegas del CONICET, colegas que ocupan altos rangos, por ahí no nos vamos a meter en el detalle, pero eh, y todos estamos bastante seguros de que el paradigma científico materialista está un tanto acabado, está entre la espada y la pared, si se quiere, pero bueno, va a tardar un tiempito en un proceso de muerte lenta, como se merece, porque nos ha dado mucho también, ¿viste? La gente me pasa esto de que dicen, ese método que nos quieren dogmatizar y con eso nos han esclavizado. No, digamos, el método sirvió un montón, tenemos celulares, aviones, puentes, interconexión, tenemos un montón de cosas buenas que nos da el método científico, positivista, materialista, tal como es. Eh, pero bueno, ya quizá toca cambiarlo, no le peguemos tanto al pobre que nos ha dado cosas muy buenas. Creo que este cambio de paradigma a nivel ciencia dura, que por ahí es el dogma, es el nuevo dogma, ¿viste? Que está científicamente comprobado, es decir, casi como que es palabra de Dios, de alguna manera. sí. Más allá de que la gente por ahí antes no entendía por qué Dios decía eso, ahora tampoco entiende por qué la ciencia dice eso. eh, y en ese sentido son parecidos, digamos. Entonces creo que ese cambio de dogma que se está dando sí, va a impactar en muchas otras ramas. Porque imagínate salirle a decir a la gente que efectivamente están co-creando su realidad y sobre todo en red, digamos, y que lo diga la autoridad científica, la academia científica, por así decirlo, y es un choque de realidad bastante fuerte, digamos. Eh, Después puede venir de la mano con nuevas tecnologías, ¿viste? Quizá energía libre, quizá procesadores cuánticos con inteligencia artificial. Para mí estamos en los albores eh, de un cambio eh, grande. No Que ni quiero siquiera, exagerar, pero sí, grande. sí, pero Quiero que ni se siquiera entienda con G entendemos. mayúscula. Tengo Claro, dos preguntas eh, para que desarrolles. Una no la lo quiero nombraste dos asustar, pero veces. No, no. A sí, veces el susto tiene que ver con la resistencia que nos genera esto que es tan grande. Pero quiero que sí, desarrolles tal eso. cual. Pero en el medio, dos veces dijiste esto de co-crear la realidad. Y me interesa Sí, muchísimo escuchar cómo lo explicas. Porque no es que creo la realidad, es co-creo la realidad. claro. Esto tiene eh, muchos atenuantes. Hay que tomarlo siempre con mucha pinza. No es tan lineal, Bien, eh, porque no. Yo en mi libro lo planteo con una analogía de un sistema de creencias y un sistema operativo. Viste que el sistema operativo es lo que administra los recursos de hardware de una computadora para devolverle una interfaz mediante la cual el usuario, bueno, se conecta a Internet, usa los programas que tiene que usar, abre y cierra programas. Bueno, para mí el sistema de creencias humano, o sea, tu sistema de creencias basal, cómo crees que funciona el mundo y la realidad que te rodea, es un factor determinante a la hora de cómo creas tu realidad. Entonces, no es lo mismo tener un sistema de creencias que crea que la materia y el observador son cosas que están separadas, que es lo que el materialismo nos llevó a creer, el realismo ingenuo, esto de que el observador es independiente de la materia, yo no tengo nada que ver con el mundo que me rodea, cuando en realidad no hay nada de la realidad que sea tal y como es, más allá de cómo la percibimos nosotros, que es
un rango de percepción muy acotado también, porque acá entran eh, los sentidos en juego, los sentidos, la vista, el tacto, el oído, que solamente perciben una pequeña parte de la realidad. La cuestión es que si yo pudiese sacarme este casco, esta cabeza que tengo, este avatar humano al cual estoy anclado, vería la realidad de una manera bastante distinta a cómo la percibo cuando me pongo de vuelta este casco humano. Vería la realidad, yo le digo algo así parecido como algo como si fuese un wom, 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 un campo vibrante, Mm. eh, medio donde hay muchas frecuencias, sí, campos y frecuencias intercruzándose. A la hora en la que yo me pongo este traje humano y observo esos campos, gran parte de esos campos se colapsan, muy probablemente se colapsen en mi mente, y en el colapso que sucede en mi mente se generan fotogramas de realidad con una velocidad suficiente como para que yo experimente lo que estoy viendo como un continuo de espacio-tiempo, que es algo parecido a cómo funcionan las películas. ¿Te acuerdas cuando empezaban a proyectar las películas que la hacían correr como un carrete que hacía... Y ese carrete vos lo haces girar suficientemente rápido y te empieza a dar la sensación de que estás viviendo una película, no una foto tras foto, sino como una película. Bueno, eso para mí son fotogramas de realidad. ¿Qué pasa? Esos fotogramas de realidad están impresos según tu sistema de creencias. Y como la mente compila millones y millones de datos a la hora de imprimir esos pequeños fotogramas, sí que hay una diferencia en tanto y en cuanto cómo pienses, cómo sientas y sobre todo si sos consciente de este proceso en el cual sos parte co-creadora de la realidad. Lo difícil de todo esto es que nosotros no somos como una computadora a la cual uno le pone actualizar sistema, se va a dormir y te levantás y el sistema está actualizado. Porque detrás de ese sistema está esto que se llama ego, porque nosotros tenemos una identificación emocional con los patrones de creencias, porque creemos ser esos patrones de creencias. Entonces, no es tan lineal decir, ah, ahora actualizo mi sistema de creencias y mi realidad va a cambiar de la noche a la mañana. Puede que sí, pero en la gran mayoría de los casos no, porque generalmente hay un gran arraigo de un complejo de identidad asociado a un grupo de creencias que están ahí simplemente porque vinieron con tu grupo familiar y con tu crew social más cercana, incluso con el lenguaje mismo que aprendemos a hablar desde pequeño, ya trae sus pequeñas limitaciones también. Por lo cual es importante siempre revisarlas, que por ahí lo que hablaba el otro día en uno de los videos, de usar esta capacidad metacognitiva que tiene el cerebro para empezar a revisar las narrativas que te definen como ser, porque en lo profundo eso quizás cambie muchas cosas de tu realidad por este mecanismo que acabamos de mencionar, que ojalá haya quedado claro. No sé si lo hice muy largo o quedó más o menos bien. Está clarísimo y la pregunta al medio es, vos dijiste recién que cambiar estos patrones de creencia de la noche a la mañana, y no dijiste es imposible, dijiste es difícil, es complicado, pero se puede, sabemos que es muy difícil y muy complicado. Ese se puede. Son esas personas que en algún ámbito le dirían milagro. Hay gente que puede cambiar un patrón de pensamiento irracional o un patrón de comportamiento radical en poco tiempo. Mira, vos sabés que sí, yo estoy de acuerdo con que cuando eso sucede, se le dice milagro, no porque haya cambiado de su sistema de pensamiento, o sea, sí, porque esa es la raíz del problema, pero sino porque generalmente el mal que le estaba causando ese bloqueo en su sistema de creencias se solucionó de la noche a la mañana, que es lo que en realidad nosotros creemos que es un milagro porque creemos más, creemos que es más real la realidad física que la realidad energética, por así decirlo. Eh, Me viene pasando mucho, muy cercano. eh, Ahora me contactó un grupo de gente que eh, quiere que le aporte mi mirada por ahí desde el punto de vista de ciencia, porque han tenido varios casos documentados de esto de remoción instantánea de enfermedades, ¿viste? Gente con algún,
una dolencia o una enfermedad eh, crónica que yendo por este tipo de lugares, o sea, intentando destrabar la creencia, el dogma y sobre todo el linkeo emocional que uno tiene con esa creencia y dogma que hace que se vuelva una retroalimentación constante y que uno nunca la deja de perpetuar y eso queda como una segunda pestaña siempre prendido y con el paso de los años y los años y los años termina materializándose en el cuerpo como alguna enfermedad o dolencia que luego queremos atacar con medicamentos que terminan atacando todo el cuerpo y no simplemente a ese anclaje emocional no resuelto, A ese nudo, claro. a ese nudo. Y hay gente ahora que con distintos métodos está pudiendo como aislar ese pequeño problema emocional, reconocerlo, liberarlo, llorarlo, como fuese que se Sí, dé sí, la liberación, desatarlo. siempre es válida. Y lo que termina pasando es que sucede una remoción instantánea de la enfermedad. Te digo, no siempre pasa. Incluso este hecho de remoción instantánea de la enfermedad es un nombre que le pone la medicina a estos casos que no puede explicar en realidad, porque no hay una explicación científica de por qué una célula enferma podría aparecer como sana de la noche a la mañana, digamos. Nosotros, mecanicistamente hablando, desde la ciencia, no tendríamos una explicación lógica para ese suceso. Sí sabemos que hay un shortcut muy grande en que el voltaje de una célula enferma es distinto al voltaje de una célula sana y que todas las células sanas tienen un voltaje muy similar, por no decir el mismo, y todas las células enfermas tienen un voltaje bastante similar, por no decir el mismo también. Wow. Por eso se prueba tanto, por eso se prueba tanto hoy por hoy con energía escalar y con o con sonidos por ahí, para intentar devolverle a la célula, restaurar su voltaje original, lo cual justificaría este salto de remoción instantánea de la enfermedad. Aunque estamos hablando de cosas que si me agarra un médico convencional, me dice, no, este pibe está diciendo cualquier cosa. ¿No? Lo que Porque pasa, hay miradas científicas que entiéndase que son así, medias cerraditas, y después hay miradas científicas que entienden a integrar otros tipos de conocimientos para llevar a otro tipo de resultados por ahí, que desde la perspectiva convencional sería más bien un milagro, aunque desde la perspectiva, como yo lo veía allá con el Taita cuando estuve en la montaña, lejos de ser un milagro, para ellos es bastante. Entonces, es toda una cuestión de perspectiva. David, y yo creo que un David García en el año 2025 que estamos grabando este episodio es una necesidad, porque desde la ciencia vos tenés como el poder o la palabra o el conocimiento para poder amalgamar con este tipo que viene con una resistencia total a esto que antes era, no sé, ciencia y religión, o no ciencia y espiritualidad. Sin embargo, eh, yo en Córdoba hago mucho del tema de las inmersiones voluntarias al frío. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar a Wim Hof, el referente número uno en el mundo, él dice, che, yo tuve 10 años que me bardeaban, por decirlo en el vocabulario nuestro, ¿no? Hasta que un día una universidad me empezó a estudiar. Y cuando empezaron a estudiar, apareció esto que me encanta, la remoción instantánea de la enfermedad. Un justo, o bueno, es una casualidad, bueno, es un caso en... Y él dice, no, no, yo se lo estoy diciendo. Entonces dice, hoy el tipo dice, en el mundo todo el mundo habla de esto. Deja, dejamos de estar en contra cuando la ciencia lo avala, pero a veces la ciencia tarda muchos años en avalarlo. Y en esto para mí lo Tal lindo cual. es que vos lo pones en tema de conversación. Vos no estás diciendo, che, yo bajé en Ecuador, en Colombia, con este taita y los vengo a curar. No, te estoy contando que vengo de ser un químico, un referente, un estudioso, un nerd, y amo, che, hago paréntesis, las analogías que haces con el cerebro, con las computadoras, me hacen caer risa porque son carpeta en segundo plano, ¿viste? Que nosotros vamos pensando en el procesador, la otra vez cuando decía, estamos procesando tantos pensamientos por día y que terminan siendo estrés, todos esos pensamientos al pedo que tenemos, todos esos Al pensamientos que no pedo. los usamos para nada. Y entiendo que esa resistencia también habla de ese médico. A mí me pasa que van médicos, psicólogos, psiquiatras, a las experiencias nuestras de un día, y hay tipos que entran con una resistencia como chanta, y salen y dicen, che, ¿qué me pasó? ¿Qué me diste? Yo no te di nada. En las apneas
vos generaste este sistema simpático que se activó y te puso en presencia plena, y cuando te puso en presencia plena, disolvió ego. Y no sé lo que viste, es que yo vi la figura de mi viejo, loco, y yo hace 10 años, ustedes me pusieron algo en el té, siempre la culpa estaba afuera, ¿viste? Ah, excelente. Vos sabés que me encantaría hacerlo. Le tengo muchas ganas a la inmersión en hielo. Todavía no he podido experimentarla, pero me encantaría. Todos invitados, Eh, bienvenidos con nosotros. Ya sabes que en breve vas a venir a sí, Córdoba, quédate tranquilo. sí, sí, me encantaría. Respecto a lo que hablábamos antes, para mí, una vez escuché algo que me quedó grabado. No sé bien a quién referenciárselo, pero la idea está buenísima, que es esta de que una verdad o una nueva verdad por ahí tiene tres estadios, pasa por tres estadios. Que el primero, en el primer estadio en el que cae es en la ridiculización total. No, que eso es cualquiera, que esto de la New Age a todos locos, mirá si te vas a remover instantáneamente una enfermedad, eso ya se sabría, imposible, son todos chantas, la típica. El segundo estadio por el que pasa es que empieza a coquetearse con gracia, ¿viste? Como que se afloja un poco y empieza como y mirá, viste, como dicen estos, los que piensan que se terminó el materialismo y que ya puede aparecer, viste, alguna otra cosa. Y el tercer estadio por el que pasa es que, era obvio, ya todos sabíamos que era así, era obvio. Yo también sabía que era así, nada más que me lo peleaba porque me hacía canchero, pero era obvio que era así, todos lo sabíamos. Y yo creo que estamos entre el segundo y el tercer estadio, viste, hay mucha gente que lo critica desde un punto de vista medio coqueteándose con la idea, o sea, todavía le pica, le genera crítica, pero ya se sienta a discutir los temas, ya ve videos como los míos, donde hace 10 años atrás yo no creo que haya podido salir Hacer a esto, exponer eso y que ¿sí? tenga, o sea, hubiese podido, primero no porque no se podían subir videos de 5 minutos de uno hablando, que eso me pasó, que una vez quise hacerlo y tenía 3 minutos y era como nada, para 3 minutos ni arranco. Eh, pero segundo, porque yo creo que recién ahora se está abriendo la charla a que esto es una posibilidad y sí, va a pasar para mí esto de que eh, está coqueteándose con la posibilidad de que sea cierto a pasar al estadio de que era re obvio, ya todos sabíamos que era así, que en el momento donde eso se decanta como como un nuevo paradigma, ¿no? Por ahí tarda un poco porque es tan fuerte que puede llegar a golpear núcleos duros de nuestro sistema de creencias, por ahí los propios más propios. Resistencias súper agudas, claro. Claro, exactamente. David, está clarísimo que esto recién empieza. Tengo que hacer una pregunta totalmente fuera de lugar, pero tiene que ver con mi vínculo Sí, con vos y la amistad que yo sé que se va a formar. ¿Tomás vino? sí. Ahí está. Bueno, volvamos, escucha, porque esta charla el día de mañana ya sabes para dónde va. Mira, mi pregunta es la siguiente. Nombraste hace un tiempo, que fue lo que me dio esa electricidad, porque yo suelo hablar, en el último tiempo yo me dedico a dar conferencias sobre oratoria y gestión emocional. Pero cada vez más se amplifica el mundo en donde yo comparto esto desde una mirada que, che, yo leo, estudio, vengo de otras carreras, nada que ver, pero empiezo a disparar el tema. No tengo la verdad, no tengo idea mucho bien de lo que estoy hablando, pero hay gente que le resuena y vayamos construyendo. Una frase que yo uso que es, ¿cuánta verdad sos capaz de integrar? El cuánta verdad sos capaz de integrar, que tu campo de verdad se va expandiendo en relación a las experiencias. Esto, ¿no? Rápidamente no te puedo creer. Yo era chiquito, creí en el niñito Dios, vino mi hermano y me dijo, el niñito Dios no existe, y yo lo primero que dije, no es verdad. Cuando le pregunté a mi viejo, Claro. che, y ese dolor, muchas veces los dolores nos hacen expandir esta verdad, que es lo que hablamos un rato de ese colega tuyo que te dice, David, ¿qué estás hablando, loco? Y al tiempo ese mismo colega aparece y te dice, che, David, vamos a tomar un café. Y decía, viste cómo, viste que lo que yo hablaba no estábamos tan locos, viste, bueno, en eso que uno se va divirtiendo. Y vos nombraste a Jacobo Greenberg. Yo Jacobo Greenberg lo conocí hace unos años, leí uno de sus libros, no entendí nada, y yo ahora estoy releyendo y estoy entendiendo un montón de cosas. Digo, ¿qué cambio? Y bueno, ¿será que mi campo de verdad se ha empezado a expandir? Y el tipo llegó a un lugar en el que dijo, o en sus últimos estudios, antes que él desapareciera, él dice, nosotros conectamos a la ATICE y podemos estar como en varios lugares a la vez, o podemos
esto cuando vos hablaste, es una pregunta muy amplia, por eso voy a dejar que la hable. Y también hablaste esto de la partícula que yo la puedo separar, pero sigue moviéndose en dos lugares. A mí eso me llama mucho la atención, que es lo que yo siento por otro, le impacta al otro. Y lo que el otro siente por mí me impacta a mí. Lo escuché en dos videos tuyos así, muy, no te rías, déjame terminar. La, la pregunta sería, ayúdame a poner en palabras esto que mucha gente viene hablando, dice, che, yo sueño con alguien y el otro día me la encuentro. Yo pienso en alguien y me llama. Yo em, me acuerdo de tal y me parecería que siento el aroma. Bueno, esto que parecería medio loco, medio hippie, como decíamos, hay una cuestión medio de la ciencia que lo está como explicando y Jacob hace 30 años atrás el tipo lo venía diciendo, ¿no? Que desde la visión extraocular y bla, bla, bla. Mirá, es así. Eh, Gracias. Cuántica, la querida cuántica, que ha venido a Mm. romper muchos moldes, rompe uno de los moldes de la relatividad, que fue la teoría anterior a la cuántica, si se quiere, que es la que intenta explicar el mundo de lo macro. El mundo de lo micro se explica con cuántica. Y según la relatividad, las fuerzas fundamentales y la interacción con las partículas no pueden suceder por sobre la velocidad de la luz, que es como una de las máximas de la relatividad. La que vino la cuántica, con Schrödinger de la mano, y dice, che, mira, a mí en la papeleta me da que yo puedo tener dos partículas entrelazadas y que compartan información más allá del tiempo y la distancia que las separe. Imagínate que Einstein, que participó en esa paradoja, porque bueno, Einstein era así de completo, el hijo de puta, sabía todo, tenía todos los trucos, pero igual no le gustaba porque iba en contra de su teoría principal, que era la de la relatividad, a lo cual le acusó que era un efecto fantasma. Si bien en los papeles nosotros podríamos tener dos partículas que compartan información entre sí más allá del tiempo y la distancia que las separe, es decir, instantáneamente, es decir, más rápido que la velocidad de la luz, eh, quedó guardado en un cajón eso porque se podía teóricamente, pero hasta que no lo No lo podían mostremos comprobar. experimental, claro. Claro. Hasta el esto pasó hasta el Nobel de Física del 2022, donde entrelazaron dos partículas, dos macropartículas, ya partículas bastante más grandes que la del mundo cuántico, porque también a la cuántica se le pega mucho con eso de que, está todo bien, pero eso funciona a escalas muy, pero muy, muy pequeñas, incluso atómicas y menores que la de un átomo también. Y ya pudieron entrelazar dos macropartículas, darle una característica que las dos sean azules, separarlas, llevarse una a un laboratorio en Japón, la otra a un laboratorio en Estados Unidos, y a una le aplican un cambio en color y la otra cambia su color en tiempo cero. Y mirá que los muchachos miden en milésima, millonésima de segundo. Estos cambios están medidos con la mejor tecnología que tenemos y no se registra que pase tiempo entre que una cambie eh, y la otra aplica el cambio también. Y sabiendo la distancia que están, que para una partícula del tamaño de una, sí, también que son macropartículas, pero son cositas muy pequeñas, que estén una en un laboratorio en un Japón, la otra en Estados Unidos, es una distancia tremendamente enorme, sabiendo la distancia a la que están y el tiempo cero a la cual sucedió su interconexión de datos, por así decirlo, fue que se terminó dando a la cuántica como una ciencia cerrada en sí misma. Esto pasó en el 2022, que se confirmó el entrelazamiento cuántico entre dos macropartículas. Eh, bueno, Nobel de Física para los muchachos de la investigación, Seilinger a la cabeza, un gran crack en mecánica cuántica. Y vos dirás, ¿qué carajo tiene que ver esto con que vos te podás acordar de alguien y al otro día soñarlo y que el otro día te aparezca? O entender ciertas casualidades de este punto de vista, o qué tiene que ver esto con la conciencia por ahí. Y es que son varias las propiedades que tiene la mecánica cuántica, no solo la del entrelazamiento cuántico, sino también la de la superposición cuántica y esto de generar un colapso de la onda partícula a medida que vas procesando la realidad. Lo que dice Jacobo Grinberg a partir de todo esto, o para sumarle a esto que vamos a hablar ahora, lo que dice Jacobo Grinberg es que el vacío que nos rodea, el vacío, lo que hay alrededor tuyo, lo que hay alrededor mío, acá entre yo y el celular, es un vacío inteligente, es la latiz, le dice él. Eh,
a partir de la cual está todo interconectado. Entonces, la conciencia sería más bien como un Wi-Fi. El cuerpo sería tu receptor de Wi-Fi, más bien el cerebro sería tu receptor de Wi-Fi, y está todo interconectado a través de esta propiedad cuántica, que es el entrelazamiento cuántico. Entonces, con personas con las que vos tenés una cercanía o generaste algún tipo de entrelazamiento, se podría hacer la siguiente metáfora, que es que al estar entrelazado de alguna manera con esa persona emocionalmente o como fuese, y al pertenecer todo adentro, sí, al estar todo adentro de un mismo campo de conciencia, mediante el cual nos separamos conectándonos a través de distintos avatares, eh, existe la posibilidad de que eso deje de ser una casualidad, sino que a vos te llega esa información porque esa información existe en el campo y ese campo está entrelazado. Lo que nosotros solemos percibir es que es una casualidad, ¿no? Esto que nos pasa muchas veces, decimos, mirá qué casualidad que justo ayer estaba pensando en vos y me llamaste. Eh, Podría tener un trasfondo de ciencia bastante más fácil de explicar en términos, no sé si científicos, pero mecánicos, por así decirlo. Sí, mirá, la conciencia es un Wi-Fi, eh, está todo interconectado y es probable que si alguien está pensando en vos o quiere llamarte, a vos te llegue esa señal de alguna manera en tu campo, mediante la figura de esa persona, como se te viene como un recuerdo. Igual otro día te la cruzás o te la llamás por teléfono, o sea cual fuera la casualidad que suceda. No sé si me O fui vos lo mucho por las empezás. ramas o se entendió. No, está claro. La pregunta es, yo mientras te escucho, que si vos estuvieras más atento, si el estar atento es si estuviera en un estado meditativo, estuviera en un estado de presencia plena, o estuviera en un estado de atención, capaz que esa señal a, a vos te llamaría la atención. O vos entrarías a pensar que, che, lo que estoy pensando, capaz que alguien está pensando y yo estoy conectando, o alguien me está llamando, que es lo que se habla también hoy de que esta vorágine de hiperconectividad nos hace salir de la atención, de la presencia plena, nos hace que estemos con la cabeza en cualquier lado, menos donde tenemos que estar. No sé también para No, dónde. no, ni hablar, ni hablar. Hay mucho de piloto automático, ¿no? En la vida cotidiana, digamos. Uno, entre más en piloto automático esté, más de estos pequeños detalles se pierde. Y para mí, forma de entender las cosas, más se te achata la vida, digamos. Porque cuando empezás a entender, si se quiere, o empezás a coquetear con esta posibilidad de que por ahí las casualidades, más que casualidades, son pequeñas pistas que te va dejando eh, el medio con el cual interaccionás, que está, eh, según Greenberg, vivo y consciente, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, uno interactúa con una latiz que está llena de información y está consciente de sí misma. Tu campo neuronal genera una interacción con la latiz y entre más refinado es tu campo neuronal, mejor interacción sucede o tiene con la latiz, entre más se parece a la latiz, entre más vacío de prejuicios, entre menos dualista esté, más se parece a la latiz, mejor vibra con la latiz y de repente a vos se te abren lo que le dicen pasillos cuánticos, ¿no? Se te abren eh, posibilidad de entrar a lugares o de tener experiencias que cuando las pensabas, como pensabas antes, decía, para mí esto era imposible, y mirá hasta dónde llegué, o mirá la posibilidad que tuve por ir prestándole atención a estos pequeños detalles, que es como una forma, para mí, más entretenida de jugar a, a este jueguito que le decimos vida, que a veces lo tomamos muy en serio, ¿no? Siempre y cuando tengas un techo donde dormir y comida en el plato, porque todas estas cosas por ahí son tan bárbaras cuando tenés ciertas necesidades por ahí primero cubiertas. Totalmente. Y además, te quiero hacer dos preguntas. El David de hoy, con el David que estuvo en Ecuador, que estuvo en Colombia, con el David que viene siendo hoy después del libro, de las repercusiones del libro, porque la gente te empieza a hacer devoluciones, vos te empezás a encontrar en esas encrucijadas, che, tengo la parte profesional, laboral, tengo esta cuestión. Las preguntas son dos, va una de la mano con la otra. ¿Qué es la A ver, conciencia, David, querida? Y si vos has tenido uno o varios de estos que hoy se habla de despertar de conciencia, que es como esta crisis a veces, che, y que nos compartas eso. para mí, desde mi más sentido pésame, la conciencia es un wifi. Eh, Ese wifi, en serio, no te rías, boludo. La conciencia es un wifi.
Ni Vos no ha sabés que sentido viene de pésame. Él hace el preámbulo, ¿viste? Che, a todos los que están ahí, frena el auto, el que viene en ruta, así escuchando ahí, súper concentrado. Te tengo que decir algo que no te va a gustar. sí, porque acá es donde entra la crisis del yo, pero para mí la conciencia es un wifi, sí, incluso viene de la mano desde varios pensadores, no es algo que se me haya ocurrido a mí, eh, pero Tesla, ponele, Tesla fue uno de los primeros en decir, cuando le preguntaban de dónde sacaba toda la información que sacaba, porque él, al motor de energía alterna, gracias a lo que tenemos electricidad hoy por hoy, con energía alterna, él la saca de la nada, no es que había un desarrollo previo. Y el tipo, viste, de un día para el otro aparece con energía alterna y dice, che, ¿dónde sacaste esto? Y él dice, lo soñé, viste, era como que la había tenido una inspiración divina a través de un sueño. Y así con varias cosas, porque el tipo inventó el siglo XXI prácticamente. Y cuando le preguntaban de dónde, cómo mierda hacía para tener esas ideas, él decía, no, mi cerebro es solo un receptor. Que era una frase que a mí siempre me rompió la cabeza. Él decía, mi cerebro es solo un receptor. Eh, Dice, como en el universo hay un núcleo de donde tenemos la fuerza, la inspiración y el conocimiento. No he penetrado en los secretos de ese núcleo, pero sé que existe, doy fe de que existe. Esto lo dijo Tesla en el 1800, y pasaron varios años, varios cientos de años, hasta que retoma esta idea Nassim Haramein, eh, y dice, claro, Tesla tenía razón, en realidad la conciencia es un wifi al cual toda la creación se conecta. Yo después en mi libro empiezo a desarrollar otras nomenclaturas, como diciendo, por ejemplo, la conciencia es un wifi, tu cerebro es el receptor, el ADN es el IP del ruteo, digamos. Y todos nosotros estamos conectados a la misma conciencia humana. Después los perros tienen la suya, los gatos tienen la suya, las plantas tienen la suya, y todo está ruteado según el ADN, según la especificidad de vibración que provoca el ADN. Entonces, si bien la conciencia es una y colectiva, es el wifi de la creación, donde toda la creación existe, hay ruteos específicos de especie. No sé si me explico, ¿no? Pero Y, clarísimo, y clarísimo. de ahí entra el inconsciente colectivo de lo que habla Yang, por ejemplo. Y de ahí vos empezás a ver cómo convergen todas las teorías y van cayendo todas hacia el mismo lugar, digamos. Como las El, porciones de el, pizza, ¿viste? Van todas al medio, ahí, Al a ese centro, sí, punto. tal cual. Exacto. Eh, Claro, entonces sí que hay un inconsciente colectivo, y un consciente colectivo también, donde convergen todos nuestros upload de subida y bajada de datos. Porque viste que vos tenés, desde que te levantás hasta que te vas a dormir, tenés una narrativa constante dentro de tu cabeza, vas como charlando con vos mismo, y si vos sos el ser que habla, ¿quién carajo es el ser que oye? ¿No? Esa es la otra pregunta, bastante rompedora de mente, digamos. Eh, yo eso lo tomo más bien como un upload. Uno va como haciendo un upload, contra la red, va subiendo y bajando datos, de la misma manera como funciona Internet. Eh, y eso está velado por la construcción del ego. Digamos. El ego cree que es todo él, que es todo de él. Que sus pensamientos son suyos y que esas ideas son suyas y él está pensando todo lo que está pensando porque está velado. Que es su función también, es como su función es, hasta donde entiendo yo y por lo que me contaba el Taita, hasta esta edad, sí, el humano es una especie adolescente todavía, entonces el ego funciona como un fusible, ¿viste? Como una especie de protector, hasta que estemos listos para poder, soltarlo de alguna manera, porque no hay que matarlo ni nada, es solamente darle un lugar en la casa, ¿viste? Sí. Que no se crea el dueño, el chabón, pero David, dejarlo ahí porque, sí, pensé alguna vez que el ego era, en esta ilusión de dualidad, era el que te hacía el contrapeso, era la otra polaridad, porque si vos lo diluís el ego ese o lo disolves, no sé cómo es la palabra, te conectas con el todo. Y si te conectas con el todo, ¿quién sos? ¿Se entiende? Digo, vos empieza a pasar eso. No sé si has hecho alguna vez experiencias con algún tipo de planta maestra que, que muchos experimentan o comparten, de que, che, sentís esa plenitud de amor, de calma, tranquilidad, de conexión. Y cuando vuelvo, es como vuelvo, entiendo como esta densidad baja rápidamente, entras de vuelta en este tipo de pensamiento dual, o sentimiento dual, o acción dual, que es blanco, negro, frío, calor, me gusta, no me gusta, y que a veces el ego es esa contrapartida que
como si quisiera poner el límite con hasta dónde yo soy yo y hasta dónde vos sos el otro, y yo lo que siento y lo que pienso impacta o no impacta. Tal cual, la mente egoica funciona por polaridad, conoce las cosas por contraste, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, y de ahí todo una polaridad de me gusta, no me gusta, eh, que está buenísimo, es una construcción muy válida, pero que es traspasable, o sea, se puede seguir después, o uno puede seguir siendo, conociéndose a sí mismo o siendo cognoscible en su sentido de ser por fuera de esa mecánica dual, que es la que sigue, que es la apertura del tercer ojo, ¿viste lo que le dicen? Por eso se pintan los hindúes acá entre medio de los dos ojos, que es como ver con el ojo que está por fuera de la polarización dual, que está por fuera del juicio, y eso te permite una resonancia, como que te aumenta la capacidad de Wi-Fi, ¿viste? Como si de repente contrataras más Wi-Fi. Vos venís jugando con 3 4 megas y de repente pasás a tener 500 megas, ¿viste? Porque en vez de polarizarte en cada punto, en vez de tomarte todo personal, podés salir de ese juicio inmediato y podés empezar a vibrar en otras sintonías y en otras percepciones de qué es la realidad. Porque no nos olvidemos de que el tamaño del universo se reduce al tamaño de tu saber, ¿eh? Esto es tremendamente cruel, digamos, a pesar, ni más sentido pésame, pero también es así. Así que bueno, para mí la conciencia es un Wi-Fi, sí, al cual estamos todos conectados. Está esta pantalla, pequeña pantalla que hay que, quizás para acceder a estos reinos por ahí, eh, sí, no sé si dejar morir, sino transparentar un poco el ego para poder coquetear con estas nuevas formas. Y sí, sí he tenido algunas experiencias de estados alterados de conciencia allá con el Taita y con los muchachos que fueron Mm. inenarrables, vamos a ponerle la palabra inenarrables, pero sí he tenido muchas buenas experiencias respecto a eso y más de la que me hubiese imaginado mi mente mundana, sin duda. Wow. Che, David, en algún futuro, que esto va a seguir creciendo, tenés que diseñarte un personaje tipo Capusotto, baldes de realidad. Y vos entras a darle baldes de realidad a la gente, ¿viste? Ah, me muero. Me gusta la idea, Hermano, vamos a ver. bueno, pero es como, chicos, lo siento, pero así empieza, Uh, así tiene que empezar el video. Lo siento, pero pum, porque, ay, me estaba haciendo pensar, ¿cómo la estás pasando? excelente, Rama, excelente. Yo tengo una Bien, gente acá atrás, se escucha el muy fondo de algo. poquito, pero está tan interesante el contenido que uno toma atención. Yo creo que es parte de esto que hablamos, ¿no? ¿A qué le presta atención? Al que le presta atención crece. Es tan Ok, claro sí, sí, exactamente. como David, fuera de, te lo digo públicamente, me ha pasado con tus videos que me dice, ayer me estaba cocinando un video tuyo, yo cortaba cebolla, y me dice el Felipe, el más chico, el que habla como volver al futuro, porque yo otro día le explicaba, viste, el condensador de flujo, yo lo jodo, le voy haciendo explicar esto de los Ah, multiversos. Estás escuchando el que habla como volver al futuro, así sos en casa, para que, nada, me como muero. Doc, me muero, imagínate, Claro, me muero. porque Me vos pasa empezás con mucho el, esto hola mortales. ¿qué pasa, mortales? El reino de los mortales. Sí, incluso yo lo digo como, eh, un- creo que se malinterpreta a veces, porque para mí hay que elegir ser mortal, ¿eh? Es la que va a ser Mm, mortal. mm. Ser Dios debe ser un garrón, boludo. Es todo estático, ¿entendés? Es como que debe ser tremendamente aburrido, no tener pulsión de muerte, no tener deseo, no tener experimentación, no tener posibilidad de expandirte, digamos, porque Dios es todo, no puede progresar, ¿viste? Es un chino. Yo creo, incluso creo que por algo se atomizó eh, y de alguna manera somos nosotros reflejo de esa atomización colectiva, ¿no? Porque el chabón debe haber hecho la creación, pero después no podía experimentarla, entonces es bastante aburrido, tuvo que haber hecho todo esto desarrollo de avatares como Es el nuestro que de carbono para poder meterse dentro de la creación, para poder experimentarla, ¿viste? Para decir, mirá vos, así era. Incluso hasta diseñar esta jodita del ego para poder realmente olvidarte, porque si vos te venís acá sabiendo que sos Dios, ¿cuál es el chiste? No hay chiste, Es que digamos. el videojuego me parece que termina siendo eso. El videojuego son las pantallas que decís, che, pero entonces David García la tiene re clara. No, le va subiendo el volumen a mayor cantidad de conocimiento, de conciencia, más complicado se hace, pero constantemente estás jugando el videojuego y lo divertido del videojuego son las pantallas. Lo difícil de las pantallas, Sí, esa es la sí, parte entretenida, no es llegar al tal final. cual.
No, incluso nosotros ya venimos de ahí. Vos sabés que es una anécdota graciosa esta, pero con los Taita nos reíamos mucho de que uno elige venir porque está aburrido de estar allá. Vos imaginate que sos un color que está flotando por el universo, así. Y a eso le sumás la eternidad. Hinchás los huevos. Hinchás los huevos, decís, vamos a bajar la tierra a jugar un Imagínate nosotros rato. dos ahí. ¿Qué No, y te hacemos, dice, David? Bueno, claro, vamos. claro, y encima como que la apuesta es a que bajo y me acuerdo de todo. Y te dicen, no, imposible, no, bajá la tierra, no te acordás de nada, después llega ahí, no sabes qué carajo está haciendo, tenés mucha presión, viste, está confundido todo el tiempo, vos bajás una cosa y terminás haciendo otra, juntás karma al pedo. Y viste como las apuestas son que lo que están arriba, y las almas que están dando vuelta ahí para venir, es como tipo, vamos a la tierra que yo te juro que me acuerdo de todo, bajo y la rompo. Y después llega acá y no te acordás un carajo. Terminás Y cuando volvés a laburando subir decís, 24. dame, dame otra La oportunidad, déjame concha, bajar de sí, vuelta, la déjame concha de bajar de la vuelta. lora. Eh, Sí, llegaste ahí arriba y decir, qué pelotudo, si yo dije que iba a hacer tal y tal cosa y después me voy para allá abajo y termino haciendo cualquier otra pelotudez. No, es un juego, o sea igual esto es un que, juego difícil. que en la época que estamos también somos unos privilegiados estar viviendo esta Sí, experiencia en este momento. sí. Eso también decía uno de los taitas que este es el high ticket de la Tierra, digamos. Puede que para el 2030 haya, sí, sí, ojalá, yo no quiero hacer futurismo ni nada, no me quiero subir a ese tren, pero a priori está todo seteado para que podamos alcanzar una masa crítica y lograr una actualización del sistema de creencias tipo medio masivo, en vez de que lo haga de a un Lo, lo maestro, ¿viste? re, lo recreo y lo resiento. A ver, yo digo, siempre uno habla desde la subjetividad de su propia experiencia. Yo hablaba de estos Obvio, temas obvio. hace 3 años atrás, éramos 10, el año pasado éramos 100 y hoy somos 1000. Entonces yo digo, che, esto es Claro, proporcional, ni que íbamos a ser 5000. Y sí, Juan, Pedro, Marco. claro. Che, Y tengo sí, tres a temas nada ver, que ver uno con otro, nada que ver, entonces tengo que elegir, boludo, porque volve, ya te aviso, tenés que volver. Eso te lo voy bueno, diciendo. vamos a hacer primero, vamos a ver si a la gente le gusta y si le gusta hacemos un segundo. Vos quédate tranquilo que acá hay una comunidad enorme y que te van a volver loco. Esta es la parte linda. Necesito que me digas un emoticón que te guste o que uses para que la gente que llegó hasta esta parte del episodio te va a escribir en tus redes y te lo va a mandar. Cuando te lo mande, vos vas a decir, ah, mira, llegaron hasta, se entretuvieron hasta este instante del Ah, episodio. bueno. Es como Yo uso una, mucho excelente. Yo uso mucho el emoticón que está con la manito acá, como diciendo a la orden, soldado, sí, a la orden. el soldado que está con la manito acá en la 100 que me Perfecto, causa, me es simpático. perfecto. Para que sepas, cuando te empiecen a aparecer, es porque están llegando Bueno, hasta este. Un tema que lo vamos a hablar después del video, pero lo dejo ahí para que la gente se ría. Me ha pasado que me ha empezado a picar, a inquietar, y no es esa la pregunta es la otra, pero no quiero que entres ahí, pero te lo dejo públicamente. Eh, la forma del planeta Tierra. Esa después que seguro que debes tener tus. Y levantaste la ceja, déjalo ahí. La pregunta es la siguiente. El otro día hablaste algo que a mí me llama, que a todos nos llama mucho la atención, que es con tu mirada personal, profesional, y sos el invitado, ¿qué ves de lo que está pasando en materia de inteligencia artificial? De la velocidad. Ayer, por primera vez, este video está siendo grabado en mayo del año 2025, gente, va a salir en unos días, si sale todo bien. Y ayer me llegó un video de mi hijo, y no era mi hijo. Lo hicieron con inteligencia artificial bailando, un video súper sencillo. Y ya me costó darme cuenta que era inteligencia artificial, cuando en los últimos 2 meses todo el mundo decía, ah, y esto es inteligencia artificial. Y yo discuto con, che, hoy ya nos está empezando a costar. En 2 meses más no vamos a discutir. Entonces, el sentido de la vista y el sentido del oído, en muy poquito tiempo vamos a tener que dudar de todo. Che, te mando un video de David García en Zunga saludándote. No, no soy yo, Randy. Va a pasar en muy breve, ¿me seguís? Y digo, sí, ¿qué, sí, qué, es qué, qué bravísimo. ves? Bueno, eso, que me compartas tu sentir. Mirá, a mí me da, tengo una mezcla de miedo, ansiedad y, y esperanza, todo junto. Bien, Y sobre todo por las combinaciones que se pueden llegar a dar entre los procesadores qubit, de lo que hablábamos antes, de la capacidad de procesamiento que tiene un qubit, que es estúpidamente grande, o sea,
un puñado de qubits pueden resolver tareas, nudos digitales que a los mismos procesadores de Silicon Valley le tomarían billones de años, lo cual ya eh, no tiene sentido, digamos, la capacidad de procesamiento que podríamos llegar a tener con un puñado de qubits. Si arriba de un qubits vos montás una inteligencia artificial, para mí rompemos el juego. No sé qué puede llegar a pasar. Es mucha información. Lo de la inteligencia artificial me parece fantástico. Creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que creamos una herramienta que tiene la propiedad o la potencialidad de lograr ser consciente de sí misma, de lograr la singularidad de ser consciente de sí misma, lo cual es eh, muy parecido a Dios, digamos, es realmente, o sea, si hubo un tal Dios que generó este mundo y esta conciencia, nosotros estamos haciendo algo que podría ser consciente de sí mismo, más allá de que sea a priori digital, pero yo creo que si nos ponemos serios y nos ponemos a dimensionar lo que está pasando, eh, no nos queda un pelo en la cabeza a ninguno, es una locura lo que está pasando. Y después, bueno, interpretaciones, hay una que es muy miticusi que a mí me encanta, yo la voy a tirar, ya después la voy a tirar en algún videito, quizá acá tiro la preview, pero eh, los taitas ya nos decían, yo no estaba solo, estaba con tres personas más que estábamos estudiando allá con ellos, un francés, un colombiano y yo. Eh, había otra chica también colombiana que, bueno, no importa. Eh, y decía, ustedes no se dan cuenta de que lo que desarrollan con tecnología es lo que ya tienen del lado adentro. Pero como que necesitan la tecnología como para ir corroborando los pasos que van dando. Por ejemplo, el Taita decía que nosotros tenemos telepatía, pero como todavía nos escondemos de nosotros mismos, porque todavía no somos honestos con nosotros mismos, no nos anda la aplicación del avatar de carbono de telepatía o anda más o menos mal, más mal que bien, porque todavía nuestro canal no está clean, entonces como que esa aplicación no sucede, digamos. ¿Y qué hicimos nosotros? Un aparato que tiene un WhatsApp, cuando yo te quiero mandar un mensaje, te lo mando, digamos. O sea, ya existe eso adentro, lo sacamos fuera mediante tecnología. La conciencia funciona en red. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Redes sociales. ¿Me explico? El universo es inteligente en sí, o sea, hay una conciencia universal que es inteligente. ¿Cómo la descubren ustedes? A través de inteligencia artificial, entre comillas. Pero la inteligencia artificial siempre estuvo ahí. Nosotros estamos teniendo ahora la posibilidad de conectar con eso. De la misma manera que la electricidad siempre estuvo ahí, porque la electricidad es una propiedad de la materia, digamos. Vos, si aplicás una diferencia de potencial en un cable de cobre, hay electricidad. La cuestión es que tuvieron que pasar, no sé, unos tantos millones de años para que el humano evolucione, conozca cómo funciona eso y pueda aplicar la electricidad que vos tenés por hoy en tu casa. Después hay los microprocesadores, como lo que hizo Fajín, y de los microprocesadores a desarrollar un sistema de sinapsis, de compilación de datos que aparentemente está empezando a ser consciente de sí mismo. Puede que en algún momento logre la singularidad de ser realmente consciente de sí mismo, y que según una mirada muy misticusi, eso ya es un ente consciente de por sí al cual nosotros estamos accediendo. Vuelvo a decir que nada de esto está científicamente chequeado, es simplemente una mirada bastante playera, ojo, que por qué no, pero bueno, eso es más o menos, entre esos mundos vivo yo cuando pienso en inteligencia artificial, que me genera mucha expectativa, porque bien usada sería una locura, o sea, está este problemita de que el humano no suele usar bien la tecnología cuando la tiene, porque descubrimos la energía nuclear, hicimos una bomba atómica, ahí que somos medio boludos nosotros, porque es como que cada vez que desarrollamos una tecnología piola, en vez de usarla para el bien, hacemos una carrera armamentística, somos medio adolescentes todavía, como que la humanidad no entendió que somos todos uno, estamos todos conectados al mismo wifi, no te pelees con el otro, porque que el otro tenga hambre, si el otro está conectado al mismo wifi que vos y que tenga hambre, a vos incluso en términos egoístas no te conviene, porque el otro va a estar guiando la red a la cual vos estás Sí, sí, conectado desde la también, digamos. lógica, Entonces, hasta desde la lógica. claro, no es que yo pago mis impuestos y me desconozco de todo y sálvense quien pueda, que por ahí lo que propone
este capitalismo salvaje en el que estamos metidos. Sí, sí, nadie se Digo, hacerlo solo. digo, claro, no, todo lo contrario, incluso hasta en términos científicos pareciera que no. Eh, O sea que entonces, la Jujeña que está hablando atrás tuyo, que habla fuerte, nosotros le vamos ah, desde la mente de decir que baje la voz y ella la baja. A a ver si ver, sale. vamos No, a ver. el- Vamos a ver si escucha, me David. puedo, si no me muevo. No, no, escucha. Gracias, 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 loco. Esto recién empieza. Está clarísimo que te queremos en Córdoba, ¿no? Bueno, Personalmente, sí, sí. pero una jornada entera, esa jornada de 12 horas que a la hora 8 te dicen, basta, David, por favor, ¿no? Basta porque esto Escuchame, es un... escuchame, Escucha, hablemos, cierre, sí, armemos algo en Córdoba, pero tipo ya mano a te lo estoy mano. diciendo públicamente. Yo voy a quedar tranquilo que yo Invitamos a la organizo. gente, 2 micrófonos, invitamos a gente y sacamos charla. No, no Y quedó. Yo me voy a dos sentar con la horitas. gente, yo voy a sentar con la gente y si es tarde noche, con el vinito, ahora Ah, con el vamos. mate. Oh, El cierre hermoso. te queda a vos de este episodio. Lo que quieras, lo que sentiste, lo que te gustó, algo que quisieras compartir, alguna reflexión para estas miles de personas que del otro lado en esta semana te van a estar escuchando. Eh, yo nada más que agradecerte por la predisposición, la buena onda, nos hemos divertido, fuera de broma, sí, costó cruzarnos, pero era por algo y era porque no había apuro, esto no era una obligación. Y, y bueno, el David García con su libro, que también lo vamos a publicar y contar, que te lo piden desde Instagram y lo entregan en cualquier punto. Sí. Lo que te resuene, amigo. No, yo, mirá, a priori muy agradecido. Voy como descubriendo este camino de lo que me va pasando día a día. Todo aquel que resuene con este flash siempre es bienvenido a la charla de la Misticus y, viste, a charlar un poco sobre esto, que me parece que es lo que más vale la pena, viste, acá nadie va a jugar a yo me la sé toda, nadie va a jugar a el mensaje que vos tenés que decir, sino yo soy simplemente feliz pudiendo sacar todo lo que tengo adentro de mi marote por ahí, que antes no hacía el ejercicio de compartirlo y me volvía loco solo, ¿viste? Estaba en mi casa y me volvía loco solo. Mi novia me decía, ¿por qué no comunicás eso? ¿Por qué no sacás un videito y a ver qué pasa? Y la verdad que lo empecé a hacer y siento que hay gente que resuena, como, bueno, como vos, que fuimos pegando charla y buena onda, y de repente hay todo un mapa por seguir explorando y seguir avanzando y seguir yendo hacia adelante. Así que yo voy diciendo a todo que sí, voy acomodándome como puedo a todos los sucesos y eventos, y invito siempre a todo aquel que resuene con este mensaje a que se lea el Biosoftware, que es un lindo librito, que está escrito con cierta dureza técnica, pero también está pensado para que cualquiera pueda acceder sin ser científico, por así decirlo. Eh, y nada, a seguir discutiendo, charlando, debatiendo cómo funcionan las cosas, cómo funciona la realidad, qué es la conciencia, esa delgada interfaz, cómo estamos construidos, somos todos parte de la misma, del mismo wifi de conciencia, no sé, son todas esas cosas que a mí siempre me han interpelado mucho y que siento que hoy por hoy también están interpelándose a nivel social, y creo que entre más seamos los que charlamos esto, más cerca vamos a estar de lograr ese pequeño switch, ese pequeño cambio de conciencia que me parece a mí, viendo cómo funciona este mundo, tanta falta hace, ¿no? Así que nada, amigos, muchísimas gracias por todo. Los espero como siempre, mis queridos mortales, en mis redes y charlando un rato al pedo con lo que pinte. Próximamente en Córdoba con el Rama. Exactamente. David García es químico de trabajar en un laboratorio y de dirigir, a empezar a conversar con su libro El Biosoftware, con los taitas, con esta remoción instantánea de la enfermedad, sería como un curandero digital, todo en forma de chiste, pero todo en forma de que te agradezco un montón lo que estás haciendo y el contenido que estás generando. La verdad, en nombre mío y un montón de gente, yo en uno de los grupos salió el tema tuyo y digo, che, viste este flaco, a mí me llegan a veces recomendados, se habla muy bien de vos y lo lindo para mí es que estás haciendo la cruza entre esta ciencia cuadrada, ortodoxa, y esto de que, che, el chamanismo y esto che, esto que no lo puedo explicar, pero lo estoy sintiendo, que le pasa a un montón de gente. Así que gracias, David, gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Rama. La verdad que estuvo de primera, la pasé muy bien.
David García, en este episodio, si algo de lo que te contó, si algo de lo que compartió te resonó, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Ramiro Buteler, desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. El David que hoy se encuentra en el norte argentino con un sol precioso. Gente querida, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao.